Bhagavad Gita, capítulo 16, texto 12. Mantenidos en esclavitud por 100 ligaduras de ilusoria perspectiva, se abandonan ciegamente a las pasiones y se esfuerzan en acopiar por medios ilícitos montones de riqueza con que satisfacer su apetito de goces sensuales. Es algo que no termina más. Una vez que una persona desea algo, un logro económico, quiere más y más y más. Es parte del mal y es parte de la ilusión. Creer que si vas a lograr más cosas vas a poder vivir más tiempo. Y no, tú puedes tener dinero para comerte, te vas a comer un helado y no te vas a comer 2, ni 3, ni 4. Hay un momento en que te aburres de comer helado. Y te aburres de todo. Así que el dinero es simplemente la acumulación de riqueza, es solamente para satisfacer el ego, porque en realidad, en primer lugar, no te hace llevar nada y no te va a dar más satisfacción de la que tenía que darte. Es lo justo. Dice, la superalma te está observando las actividades del alma individual. Tal como se afirma en los Upanishads, que son libros de conocimiento trascendental también de la India, hay 2 pájaros sentados en un árbol. Uno de ellos está actuando y disfrutando o sufriendo con los frutos de las ramas, y el otro lo está presenciando. Pero aquel que es demoníaco no sabe nada de las escrituras védicas, ni tiene ninguna fe. Por consiguiente, él se siente libre de hacer cualquier cosa para el goce de los sentidos, sean cuales fueren las consecuencias. Una vez que estás enganchado en lograr cosas materiales, por más que te des cuenta de que no vas a llegar a nada, vas a continuar igual, porque es un deseo muy profundo. El deseo de la entidad viviente es un deseo muy fuerte. La lujuria no acaba más. Uno quiere más y más y más. Y lo que cambiamos cuando practicamos yoga es que cuando descubrimos el feeling, ese sentimiento que hay cuando se practica yoga, en lo que se siente en el espíritu, entonces cambia automáticamente todo en tu vida. Te cambia la mentalidad. Bueno, para eso es el yoga, justamente para cambiar la mentalidad. Porque si no pudiste lograr ni pudiste satisfacer tus deseos materiales, sí es muy posible que puedas satisfacer tus deseos espirituales, porque eso está en tu corazón. Es diferente. Y no vale dinero. No, esto solamente vale vida. Dedicarse un poquitito a interiorizar, sentir, ir para adentro. Eso es lo más importante de todo. Jai, Hare Krishna, Namaste.